Bueno, mi siguiente invitado es el Osmar Alberto Tristán. Él es abogado del caso de las compensaciones de buses. La audiencia empieza el otro lunes y son tantos los imputados que va a ser en la Arena Roberto Durán. Don licenciado Tristán, buenos días, porque va a ser una dinámica nunca antes vista. Yo creo que el periodo de alegatos va a tomar toda la semana y ahí van a tener que sesionar 24 horas por 5 días. No sé, ¿alguien Cinco tiene días. idea cómo va a ser eso? Bueno, la juez primera liquidadora de causas de Panamá estableció un reglamento de audiencia donde está programada para 3 meses, es decir, comienza el 14 y debe terminar en mayo de este año. Esa es la programación que ella tiene. Pero, es decir, es que yo creo que no hay antecedente de algo tan grande en este país, porque son 400 y pico de imputados y cada uno tendrá un Bueno, abogado y el sistema judicial panameño tiene tantos abogados defensores de oficio porque la mitad de ellos son gente humilde que le dieron una oferta, la recibió y entregó su busca a cambio. Bueno, si nosotros hemos venido insistiendo, don Fernando, a lo largo de todos estos años, porque debo iniciar diciendo que este expediente comenzó en el año 2012 Sí, y bueno, hasta ahora, el 2022 es que se programa la audiencia, que es una de las mayores injusticias que se ha cometido sí. en la historia de Panamá, porque han sometido a 500 personas, 600 personas a un proceso penal injusto, porque se organizó, se programó a través de una ley, una reglamentación de una compensación en donde todos los transportistas tenían que salir de manera obligatoria. Es más, muchos no querían ni salir, pero el gobierno de ese entonces los obligó prácticamente a salir porque había muchos cuestionamientos al sistema de transporte de ese momento. Entonces todo el mundo fue obligado prácticamente, porque, repito, muchos no querían salir, y se entregó además un bien. Claro. Además del certificado que es de operación, que era una concesión que le da el Estado, cada propietario tenía un bus que era propiedad de él y lo entregó. Sin embargo, se compensaron por $75,000. Pero don Fernando, yo quisiera hacer mucho énfasis en esta audiencia, sobre todo porque, hombre, ¿cómo se inicia esto? Se inicia por informes de auditoría de la Contraloría, que inicialmente, don Fernando, en el año 2012, la Contraloría hace un informe a través de una solicitud que le hace el Ministerio Público y los auditores de la Contraloría rinden un informe número 078103 del 2014. En esa auditoría, don Fernando, los auditores llegan a la conclusión que dice, leo textualmente, no se ha lesionado el patrimonio del Estado. Es decir, esa es la conclusión que llegan los auditores de ese momento. Sin embargo, cuando son interrogados por el Ministerio Público, por la Fiscalía Anticorrupción, le hace alguna serie de preguntas y siente, ella considera que efectivamente el informe no se ajusta a los intereses de los cuales ella está investigando. Claro. ¿Y qué hace la Fiscalía Anticorrupción, don Fernando? Que es algo insólito. Ordena una nueva auditoría, que es primera vez que se hace, yo creo, en la historia republicana, 2 auditorías sobre lo mismo. Sobre la Y misma. además de ordenar una nueva auditoría, público que me escucha, le somete a los auditores que dijeron que no había un proceso penal, que no había lesión patrimonial, les presenta una denuncia penal a todos esos auditores que dijeron que no había lesión patrimonial en base a la investigación que habían realizado, ¿verdad? Y son sometidos esos auditores a un proceso penal que al final fueron absueltos Fueron por absueltos. el juzgado sexto del circuito penal. Sin embargo, en el 2018 la Contraloría rinde otro informe en donde establece que hay una lesión patrimonial de $24 millones, que usted sabe, y el público que me escucha también, que ese informe salió en los Varela Leaks porque era la procuradora diciendo al presidente que presionara al contralor para que emitieran el informe lo más rápido posible, porque además estaba plegado de gente de PRD. Exacto. Sin embargo, don Fernando, ¿puede usted decirme, amigo público que me escucha, qué objetividad puede tener ese segundo informe cuando ellos están viendo que sus compañeros que dijeron que no había lesión patrimonial fueron sometidos a un proceso penal? ¿Será ese segundo informe objetivo o lo hicieron con temor reverencial a lo que les podía suceder si decían de manera objetiva que no había una lesión patrimonial? Entonces,
¿cómo puede tener objetividad, veracidad ese segundo informe cuando, repito, los compañeros anteriores que dijeron que no había lesión patrimonial fueron sometidos a un proceso penal precisamente por llegar a esa conclusión? Entonces, tenemos dos informes dentro de este proceso penal establecido por el Ministerio Público, don Fernando, en donde uno dice que todo fue bien pago, que no hubo lesión patrimonial, y el otro que dice que sí hubo una lesión patrimonial. Pregúntome yo, el primer informe no está anulado, el segundo tampoco, y le pregunto a la juez primera qué va a hacer ella ante esa realidad que tenemos dos informes. Pero, es decir, es que es un proceso porque solamente la firma de las personas con medida era un espectáculo de ver 400 personas pues formando fila para firmar. Es decir, ¿cuántas personas tienen no sé cuántos años firmando por un proceso que se cae de su peso? Si yo tengo un bus, ahí está mi bus, aquí está mi cupo, esto fue lo que estaban dando y aquí ya, no hay... Don Fernando, cuando iba a la fiscalía eso parecía un mercado persa, la cantidad de gente mayores de 80 años, de 70 años firmando, que insisto que en su vida habían pisado ni siquiera una corregiduría. Exacto. Y todavía, bueno, la juez primera liquidador de causas, atendiendo a la petición de los abogados, reemplazó o sustituyó muchas medidas cautelares y solo les dejó el impedimento de salida del país. Es decir, ella revocó la decisión que tomó la fiscal anticorrupción Kaira Tascón, en donde ella le puso medidas cautelares a personas que tenían que firmar 3 veces a la semana. Don Fernando, pero adicional a esto, yo quiero señalar que existe otro proceso en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. La Fiscalía de Cuentas acaba de terminar la investigación y emitió una vista fiscal con fecha 15 de febrero del 2022, y fíjense las contradicciones. La fiscal de Cuentas señala en su informe que una cantidad de transportistas o certificados de operación fueron bien pagados, es decir, que no cometieron lesión patrimonial, y pide al Tribunal de Cuentas en esa vista fiscal que cese la investigación para ello. Pero ¿qué ocurre ahora? Que en la Fiscalía de Cuentas, que es la encargada de investigar y recabar la información de todas aquellas personas que han cometido o cometieron, ¿verdad?, lesión patrimonial al Estado, llega a la conclusión que un sinnúmero de certificados de operación y de compañeros que fueron, de transportistas que fueron sometidos a eso, su cupo no cometieron una lesión patrimonial. Entonces me pregunto yo, ¿qué va a pasar ahora cuando esa misma persona que la Fiscalía de Cuentas dice que fueron bien pagados, y el Ministerio Público dice que esas mismas personas sí cometieron lesión patrimonial? Me pregunto entonces qué va a hacer la juez primera liquidadora de causas penales. Tiene dos situaciones, ¿verdad? Los de la auditoría, y tiene lo que establece ahora la Fiscalía de Cuentas, que señala que no hubo lesión patrimonial. Entonces, me pregunto yo, don Fernando, ¿qué le va a pasar a esos transportistas? Exacto. ¿Se mantendrá la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar el llamamiento a juicio cuando, y lo insólito de esto, don Fernando, es que ambas investigaciones es con el mismo audito del 2018? El 2018 sirvió de base para la investigación de la Fiscalía de Cuentas y también sirvió de base a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, una dice que no hay lesión patrimonial y la otra sí dice que cometieron lesión patrimonial. Además, don Fernando, quiero indicarle que el Tribunal de Cuentas sometió a todos estos transportistas de manera injusta a secuestros penales de todos sus bienes, de carros, fincas, casas, cuentas bancarias. Y ahora la mayoría dice a ellos no cometieron lesión patrimonial. ¿Y ese perjuicio que le ocasionaron? Claro. Pero, es decir, un privado, un particular puede cometer una lesión patrimonial. Bueno, don Fernando, el público que me escucha, esa es una discusión que hemos tenido a lo largo de este proceso, porque la ley establece quiénes son las personas que pueden cometer peculado. La ley dice que son los funcionarios públicos, y hay un artículo del Código Judicial que dice que quiénes son las personas que pueden ser sometidos a esta investigación. Por ejemplo, los administradores judiciales pueden ser investigados por el peculado, pero no dice que un particular puede ser investigado por el delito de peculado porque no son funcionarios públicos. No, además que si yo tengo un terreno o tengo
pues, este escritorio, y viene usted de Contraloría y dice, este escritorio vale $50, yo se lo vendo. Entonces nos acusan a los dos y decir, no, es que eso valía $30. Es decir, yo no le puse precio a mi, es decir, fue un evaluador, un funcionario público quien le puso el valor a este escritorio. Es decir, ¿dónde es el peculado? Y el peculado por cuánto es. Porque esa es otra, que decían, no, el peculado es por $50. Bueno, es que también esto valía 30. Sí, ¿por qué me hace por el total y no por la parte que tú dices que está sobrevalorada o lo que sea? Bueno, don Fernando, eso es parte de lo que nosotros también hemos venido cuestionando los auditores. O sea, ellos han dejado de lado que el transportista entregó un bien que costaba $50,000, ¿ya? Y le dieron 75,000 $75,000, pero ellos no descuentan de esa lesión patrimonial el bien que pertenecía a el transportista, porque eran buses de lujo que costaban $50,000, por lo menos en ese momento. Había algunos que costaban más, pero ellos dicen, un promedio eran los 25. Juan Pérez cometió una lesión patrimonial por $75,000 y no descuentan el bien que se entregó, para nada. Igual los Diablos Rojos que costaban que indemnizaron con $25,000, entregaron un bus andando. Un bus andando. ¿Ya? Entonces no descuenta. Entonces, ¿qué objetividad? Por eso yo cuestiono mucho el informe de auditoría, que es la base de esta investigación. El segundo informe. No es objetiva. Además, don Fernando, solo investigaron 500 y pico de certificados de operación, pero se indemnizaron 2,000 y pico. ¿Qué pasó con los otros? Sí. Eso fue un muestreo. El muestreo no puede ser tomado en ese informe de auditoría como definitivo. Pero a la Fiscalía del Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas, para ellos eso es ley. Pero, insisto, don Fernando, yo creo que esta es una injusticia que se ha cometido mucho con los transportistas que desde el 2012 vienen sometidos a este proceso. Como además, don Fernando, aquí no se ha dejado sin efecto por ningún lado la ley que otorga la compensación. Es decir, la ley está vigente. Entonces, ¿cómo tú después de tanto tiempo tú me vas a investigar a mí que yo entregué un bien, que me diste un dinero, una indemnización por sacarme del sistema, y tú vas a decir que yo cometí un peculado cuando la ley está vigente? Nadie ha presentado un recurso de inconstitucionalidad con la ley que decrete el rescate administrativo de los certificados de todo el transporte masivo de Panamá y San Miguelito. Entonces, esa ley está vigente, ¿verdad? Aquí, hombre, don Fernando, aquí lo que ha habido es una mala interpretación de las resoluciones de la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito. Por ejemplo, la Fiscalía de Cuentas y el Ministerio Público señalan que todo trámite que se hizo después del 2009 es ilegal y que esa persona no debía ser compensada. Cuando la ley que reglamentó eso no estipula ni establece eso. Lo que se establece es que no debe haber un certificado nuevo después del 2009. Pero aquí todos los certificados, don Fernando, son de la década del 70, del 80. No hay un certificado nuevo, pero si usted hacía una actualización en el 2010, dice que eso es ilegal y usted no debió ser compensado. Es una aberración jurídica, porque ellos confunden lo que es un certificado de operación nuevo que surge a la vida jurídica en ese momento a un trámite de cancelación, reasignación o los permisos que se establecieron antes del 2009. Por ejemplo, yo tengo un caso de un señor, un transportista que tenía un permiso desde el 2008, pero esos permisos se renovaban cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces él renovó en el 2008 3-4 veces, en el 2009, pero lo renovó en el 2010 porque en ese momento todavía no habían salido todos los transportistas del sistema y le formularon cargos porque dice que ese permiso data del 2010 y tenía que ser hasta el 2009. O sea, una interpretación errada por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía de Cuentas. Porque la pregunta, ¿cómo va a ser? Cada vez que vamos a los medios decimos que esta es una tremenda injusticia que se ha cometido con los transportistas, repito, injusticia de tamaño mayor. Y el lunes usted va a ver el estadio Roberto Durán, o la arena Roberto Durán, llena de gente mayores que tienen que ir con bastones, etcétera, etcétera, que sometido a este proceso que al final la conclusión es que no hubo una lesión patrimonial. Repito, hay 2 informes de auditoría, don Fernando, que uno dice que no hay lesión patrimonial y el otro bajo la presión del Ministerio Público. Y claro, creo que es la primera vez en la historia que la Contraloría hace dos informes de un mismo tema. El mismo tema. Eso no tiene ni pie ni cabeza, pero decía un profesor. ¿Cómo va a ser la dinámica de esa audiencia? Porque
pues, hay alegatos iniciales donde deben pasar esta procesión de abogados dándolos y cómo se va, cuándo se debe detener, porque son etapas. Un alegato final, un alegato inicial no debe terminar la audiencia hasta que lo hablen todos, y todos van a hablar, son no sé cuántos abogados, 300 y pico, 400. 300, 400 abogados. Bueno, la dinámica que ha establecido el juzgado primero es un reglamento. La fiscalía es la primera que va a hablar y creo, si mi memoria no me falla, que le dieron 10 días para que termine su alegato. Posteriormente vienen los defensores de oficio, sí, que tendrán... Hombre, usted dijo que donde había tantos defensores de oficio. Don Fernando, cada defensor de oficio tiene 25, 30, 40 y 50 personas que les toca representar en esa audiencia. Imagínese usted cómo un defensor de oficio, además que tiene que hacer sus tareas habituales, tiene que defender, para este caso en particular, a 30, 40 personas. ¿Qué defensa puede ejercer ese defensor de oficio atendiendo a tantos transportistas? Entonces, después que terminan los defensores públicos, sí, entonces le corresponderá la palabra a los defensores particulares, que según el reglamento cada uno tiene 25 minutos para hablar por cliente, porque hay abogados que tenemos 10, 15, 20 compañeros transportistas que estamos representando. Entonces, cada abogado tendrá un término, según el reglamento aprobado por el juzgado, de 25 minutos para hacer sus alegatos por cliente imputado. Wow. Es decir, ¿cuánto tiempo se calcula? Es la primera vez en la historia que se va a ver un proceso de esta naturaleza. ¿Cuánto tiempo se va a tomar este periodo inicial? Se está calculando que debe tomar. Bueno, don Fernando, llegamos a Semana Santa y no hemos terminado. Apenas, don Fernando, primero debo aclararle que cuando se abre la audiencia, por ejemplo, se debe leer la vista fiscal. Y la vista fiscal tiene más de 1000 páginas. Entonces, eso va a ocurrir, se va a dar la lectura. Imagínense cuánto tiempo llevará la lectura de solo la vista fiscal. Wow. Sí. Eso va, bueno, yo no sé si el sistema judicial estará preparado para una audiencia de esta naturaleza. Yo recuerdo que yo fui a esta emisora en el año 2019 que usted me entrevistó. Sí. Y creo que usted mismo dijo, ¿dónde irán a hacer esta audiencia? ¿Será en el estadio Roberto Durán? Y efectivamente su pronóstico se cumplió. Y su pronóstico se cumplió porque usted dijo debe ser en el Roberto Durán y ahí es donde se está organizando, porque no había otro lugar donde hacerlo. Wow. Pero repito, don Fernando, hombre, yo siempre digo y lo reitero y lo dije en aquella ocasión y lo vuelvo a señalar, don Fernando, el que cometió algún acto ilegal dentro de la compensación debe ser investigado, claro, sometido a un proceso penal. Pero aquí la Fiscalía y el Ministerio Público quiso abarcar a gente que, hombre, dice, no tenía seguro, eso es un delito para ella. No sacaste placa, que era la responsabilidad de la autoridad de tránsito en 2, 3 años, la pagaste en el 2010, eso es otro delito. Por Dios, don Fernando, esa gente ha sido sometida y tiene que ir a esa audiencia de manera injusta, porque, insisto, el que la hizo don Fernando, que se defienda, que se le respeten sus garantías, que se defienda y que la ley determine si es culpable o inocente. Pero ahí hay mucha gente, don Fernando, y público que me escucha, que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver. Fíjese, ahí el Ministerio Público insiste mucho en que la dirección de legal pertenecía, desde esa época de la autoridad de tránsito, pertenecía a la Junta Evaluadora. Y ha sometido a esa persona a un proceso penal, a una indagatoria, a una medida cautelar. Y no hay ningún documento que indique que la dirección de legal pertenecía a la comisión evaluadora. Claro. Sin embargo, lo sometieron a un proceso penal, le pusieron impedimento de salida y le pusieron medidas cautelares que tenían que notificarse toda la semana, cuando se tiene la certificación de la autoridad de tránsito que la dirección de legal no pertenecía en aquel momento a la comisión evaluadora, pero lo sometieron a un proceso. Y así como ese hay un montón, don Fernando y público que me escucha, de transportistas que no tienen absolutamente nada que ver o que no han cometido delitos. Sin embargo, desde el 2012 están sometidos a este vía crucis de este proceso penal. Porque un proceso penal usted sabe cómo comienza, don Fernando, y público que me escucha, pero no sabe cómo termina. ¿Cómo termina? Así es. Además, ya muchos han muerto. Para que usted tenga una idea, muchos han muerto sometidos a este proceso. Me imagino. Don Leosmar Alberto Tristán, abogado de este caso de compensaciones a buses. Gracias por estar con nosotros y suerte a partir del próximo lunes. Saludos.